La semana pasada compartía el tema Haznos uno y se basaba en Juan 17. Y lo interesante era que Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se habla al mundo y que por el mundo dio a su Hijo y se refiere al mundo. Pero en Juan 17, Jesús separa al mundo y a sus discípulos. Y antes de ascender le dice, voy a orar solamente por los míos. Y hace una distinción. Y le comienza a decir al Padre que sean uno, igual como tú y yo somos uno. Y empieza a decir, porque ya no son del mundo, sino que son míos. Y ya no le habla más al mundo, aunque murió por el mundo, pero le habla a los suyos y a los que vendrán, o sea, a la iglesia. Que sean uno. Mencionaba de que esa fue la despedida de Jesucristo. Pudo haber dicho que tengan una prosperidad económica hasta el día que mueran. Que nunca se enfermen, que no les dé cáncer, que no les dé, enfermedades incurables. Que nunca pierdan sus casas, que nunca los maltraten. No oró por nada de eso porque eso les llegó. Que nunca mueran como mártires. Todos los discípulos murieron como mártires, excepto Juan. ¿Por qué Jesús oró por la unidad entonces y no por dejarles un buen futuro? Porque la unidad es la única forma de enfrentar cualquier tipo de situación difícil en la vida. Iban a pasar por persecución y Jesús no oró para que no los tocaran, sino que oró para que se mantuvieran unidos. Entonces, como continuación, yo les sugiero que vuelvan y escuchen el mensaje los que no lo han escuchado. Esta es la continuación, se llama La unidad en las batallas. Y quiero que leamos Éxodo en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y se encontraba vagando en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida, sucedió esto. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Cuántos habían escuchado esta narración bíblica? Este mensaje es un mensaje quizás diferente. Yo siempre predico de forma expositiva. Este mensaje es textual. Vamos a estar analizando cada versículo que acabamos de leer. Y el versículo número 8 comienza diciendo: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces el número 1 es el enemigo. Diga conmigo: el enemigo. Los amalecitas eran un pueblo seminómadas que descendían de Saúl. ¿Y por qué seminómadas? Porque vivían alejados de la montaña, pero en el principio del verano, cuando solamente había pastos verdes en las montañas, se iban a las montañas y asaltaban a los pueblos que andaban de paso. Eran saqueadores, oportunistas de pueblos más débiles. ¿Conoce alguno de esos? Comentaristas bíblicos dicen que los amalecitas mataban hasta por placer. O sea, eran malos. Y tenían tan mala fama que dentro del pueblo de Israel una forma de insultar a alguien era decirle: eres amigo de Amalek. Mire qué fama tenían. Algo interesante es la forma de atacar de los amalecitas, porque no atacaban de frente, sino que atacaban por la retaguardia. Herían a los más débiles.
Atacaban a los que no podían presentar batalla porque los encontraban desapercibidos y alejados del grupo. Esto nos da a entender que los que corren más riesgo, los que son más heridos constantemente, son los que se quedan atrás. Son los que van quedándose separados del grupo. Por eso el apóstol Pedro escribe lo siguiente. En 1 Pedro 5, 7, 9, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces, lo importante es saber que hay un enemigo que siempre anda buscando atacar por la retaguardia, por donde no hay fuerza, por donde menos pensamos va a llegar el ataque. Número 2, verso 9 dice: entonces Moisés ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y ahora quiero detenerme a hablar un poquito de Josué y los hombres que escogió. Aquí Josué aparece por primera vez como uno de los líderes de Moisés, los cuales obedecían a Moisés. Josué iba a ser el que iba a guiar al pueblo de Israel después de Moisés, pero en este momento aparece como figura obediente a Moisés. Josué no formaba parte de una élite de comandos ni de fuerzas especiales de Israel. Es interesante esto, porque Moisés lo llama y simplemente le da una orden: junta hombres en buenas condiciones físicas y anda a combatir a los amalecitas. Cualquiera pensaría que llamó al SWAT, pero no. Llamó a Josué, así como lo puede llamar a usted y como me llamó a mí. Y simplemente le hizo: junta unos pocos que estén saludables y anda a pelear contra el ejército de amalecitas. Cualquiera podría decir: bueno, es que no tengo entrenamiento. Pero Josué tenía obediencia. Y algo interesante, hay dos palabras muy importantes en este versículo, el verso 9. Y esas dos palabras son mañana, vuelve para atrás, y la vara de Dios en la mano. La mañana y la vara de Dios en la mano. El término mañana se usaba como anticipo o un presagio de que Dios iba a hacer algo grande. Cuando estaba en Egipto, Moisés negociando la salida del pueblo de Israel, cuando Moisés utilizaba la palabra mañana, Faraón tenía que agarrarse los pantalones. Porque cuando decían mañana era porque venía algo. Y el pueblo de Israel aprendió a escuchar ese mañana como Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo. Y Josué conocía ese mañana. Por eso cuando Moisés dice mañana, yo creo que ahí se cuadró. Josué dijo: lo que sea yo hago. Si Dios va a hacer algo, yo voy a obedecer. La vara de Dios. ¿Qué representa la vara de Dios? Representaba el poder divino, la compañía divina, la mano divina en las manos de Moisés. La vara abrió el mar rojo en la mano de Moisés. La vara golpeó la roca y dio agua para todo el pueblo. Y ahora, con la vara en alto, brazos en alto y vara en la mano, comenzaba a ocurrir otro prodigio, otro milagro, otra grandeza. Amada iglesia Creekside, ahora nosotros no tenemos una vara física, pero tenemos su palabra, inspirada, dirigida por el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Aún Jesús mismo, cuando fue tentado y confrontado por Satanás, Él levantó la vara de la palabra y la levantó 3 veces diciendo: escrito está y escrito está. ¿Cómo Jesucristo ganó su batalla?
con la vara de la palabra levantada. No se puso a reprender porque sí. No se puso a hacer guerra espiritual en los aires. No se puso a tirar flecha en el cielo y esperar que cayeran. No se puso a hacer nada espiritista. Sacó la vara de la palabra. ¿Por qué? Porque con la vara de la palabra nosotros resistimos al diablo, al enemigo, y él huirá de nosotros. Pero si nosotros pretendemos darle guerra al enemigo sin la palabra, sin la vara, nos vamos a quedar con las manos arriba sin tener el poder de Dios a nuestro lado. Eso es algo muy importante que nosotros lo entendamos. Porque sin la palabra, sin la vara, nosotros no podemos enfrentar a los amalecitas que se nos confronten. Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuántos jóvenes hay acá? De cuerpo y de espíritu. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Cómo podemos facilitarnos el vivir, limpiar el camino, que la vida esté en orden? Cuando un camino está limpio, podemos caminar a través de ese camino. La palabra va ordenando nuestros pasos cuando la guardamos. No cuando vamos tirando palabras y conjuros y profecías locas de algo que no está en la Biblia, sino cuando nosotros sacamos la palabra y comienza a ordenar nuestras vidas, entonces vemos futuro con la vara en alto siempre. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Muy conocido, pero no caminamos con esa lámpara encendida. No tomamos decisiones con esa lámpara encendida. Normalmente cuando nos metemos en problemas fue porque la lámpara estaba apagada y tropezamos de nuevo con la misma piedra. Juan 14, 26 dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas. Gloria a Dios. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les recordará la palabra de Dios. Pero dice recordará, o sea, ya la estudiaron, ya la leyeron. No dice les revelará porque nunca ustedes la han estudiado. Para eso están los estudios bíblicos, para eso están los devocionales, para eso está la lectura personal. Para que después el Espíritu Santo pueda recordarnos la vara. ¡Ey! Usa la vara. ¿Cuál vara? Y comienza a fluir la palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Porque está la vara en la mano. Mas a ti no llegarán. Y los cánticos que cantamos deberían hablar de la vara. Porque lo único que hace que nosotros podamos vencer cualquier enemigo es levantar nuestros brazos con la vara, con la palabra. Lucas 12 dice: cuando los lleven ante las sinagogas, hablando a los discípulos, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender y qué van a decir. El Espíritu Santo otra vez les enseñará en ese momento lo que deben decir. Y el Espíritu Santo habla la palabra de Dios. Cuando una persona se empapa de la palabra, de la vara, hasta lo reconocen como habla. Cuando una persona se empapa de cómo hablan en el mundo, se le reconocen un par de frases. Verso 10. Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Algo muy importante para el cristiano es saber reconocer dónde se está llevando la batalla verdadera. Y en este pasaje se mencionan dos campos de batalla. Algunos tenían que estar en uno y otros tenían que estar en otro. El primer campo de batalla era la cima de la montaña, donde estaba Moisés, Aarón y Hur. El otro campo de batalla era en la llanura, donde se presenta la batalla física. Josué con los soldados que escogió tenían que enfrentar al ejército amalecita. Uno estaban arriba, otros estaban abajo.
Y otros, que eran los que no había escogido Josué, estaban confiando en que todo andaba bien con Moisés al liderazgo, con Aarón al liderazgo, con Hur al liderazgo y con Josué peleando la batalla, porque no todos fueron convocados a pelear esa batalla. Y aquí hay algo bien interesante. Los israelitas, desde que Dios los sacó de Egipto, apenas se colocaban las cosas difíciles, ellos empezaban a tirar la toalla. Cuando entraban en pánico, murmuraban y atacaban a Moisés. Le pasó cuando llegaron en la encerrona con el Mar Rojo y el ejército egipcio atrás, empezaron a reclamarle a Moisés. ¿Cómo se te ocurrió? Y ahí Dios tuvo que aparecer. Después, cuando le faltaba agua, también contra Moisés, contra Dios. Cuando le faltaba alimento, carne, se recordaban y también murmuraban. Pero en esta ocasión se portó bien el pueblo. Esta es una de las pocas ocasiones en que el pueblo de Israel todos dieron una batalla perfecta. Por eso este mensaje lo he titulado Santo Dios. ¿Cómo lo he titulado? La unidad en las batallas. ¿Por qué? Porque es un ejemplo perfecto del pueblo de Israel con sus líderes peleando una batalla de la forma correcta y ganándola de forma divina. El hecho de que Dios aparezca hablando al final de los versículos que leímos, incluso ni lo incluí. Lo que Dios dice al final se lo dejo de tarea. Dios aparece al final cuando ya habían hecho todo bien. Fue porque demostraba que Moisés ya había aprendido cómo enfrentar a los enemigos. Josué ya había aprendido a obedecer sin colocar peros. Los soldados que escogió Josué valían la pena porque no colocaron reproches. Y el pueblo que no fue seguramente estaba confiado de que todo estaba bien. No estaban hablando mal. Cada uno estaba haciendo su trabajo bien, su llamado bien, cumpliendo su rol bien. Eso me lleva al cuarto elemento, que es el verso 11. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Amada iglesia Creekside, levantar los brazos significa dos cosas, o simboliza dos cosas. Para los que estaban en el campo de batalla, Josué con los hombres allá, cuando veían a su líder con los brazos en alto, significa avancen, sigan dando, den batalla, sigan adelante. Si miraron para atrás y veían a Moisés que arriba estaba, corran, vámonos, retirada, se iban. Pero mientras el líder estaba con los brazos en alto, quizás a la distancia veían, ellos lo único que necesitaban ver a alguien ver a su líder con los brazos en alto, seguían peleando. Primer simbolismo para los que estaban abajo. Pero hay otro simbolismo. El mantener los brazos en alto también simboliza la oración, la consagración con Dios, o sea, la dependencia de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento oraban, alzaban sus manos. Y alzando sus manos al cielo, hacían oraciones sinceras, honestas. O sea, levantar las manos de parte de Moisés no era que estaba así con la mano arriba y con el celular ahí viendo Instagram. No, manténgamela. No, él estaba en comunicación, en oración, en intercesión con Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que orar cansa. Mantener los brazos en alto cansa. La voz se cansa. Las rodillas se cansan. Estar de pie cansa. Pero hay que recordar que los brazos no se levantaban vacíos también, sino que con vara en la mano lo levantó Moisés. Eso quiere decir que nuestra oración son los brazos. Pero cuando levantamos los brazos, que son la oración, deben ir acompañados de la vara. ¿Y qué es la vara? Dijimos, la palabra.
No basta para un cristiano que quiere pelear batallas. No estoy hablando de un cristiano que recién entregó su vida y levanta la mano para decir te amo, Dios. Estoy hablando de pelear batallas bíblicamente cuando nos ataca un enemigo que no nos viene a hacer cosquillas, sino que nos viene a destruir. Levantar las manos es comenzar la oración, comenzar la búsqueda de Dios, pero con la vara significa tener conocimiento de la palabra, saber lo que está pasando, saber principalmente quién está conmigo y quién está en contra de mí. Entonces, cuando yo sé eso, yo entiendo que mayor es el que está conmigo que el que está en contra mío. Yo entiendo que aunque venga Satanás a buscar la forma de devorarme como león rugiente, yo recuerdo que su palabra dice que Él está debajo de la planta de mis pies. Porque tengo los brazos alzados en oración y estoy utilizando la palabra de Dios. Comienzo a hacer guerra espiritual, pero ¿de qué manera? Recordando que yo a través de mi obediencia resisto al diablo, y cuando el diablo ve que yo resisto siendo obediente, se va. Escrito está, escrito está, escrito está. Y si alguien cae o caemos, abogado tenemos para con el Padre, y seguimos levantando las manos con la vara de la palabra. De eso se trata la vida cristiana, de eso se tratan las batallas que tenemos que pelear. Nuestras oraciones deben tener palabra de Dios cuando nos enfrentamos a enemigos que nos quieren destruir. ¿Por qué? Y esto es sencillo, porque la palabra de Dios representa a Dios en la tierra. La palabra de Dios es lo único que no cambia y no pasa. Pueden pasar nuestras formas de adorar. Puede cambiar nuestra forma de cantar, los instrumentos. Puede pasar nuestra forma de vestirnos para adorar a Dios, porque algunos entienden que la forma que se viste uno adora o no adora a Dios también. A eso se refiere Pablo de forma decorosa. Puede pasar la forma en que hacemos los servicios, quizás, bueno, aquí estamos tan cómodos que yo creo que deberíamos dar gracias a Dios todos los días por lo que tenemos. Pero a mí me ha tocado predicar y cantar en iglesias que son 4 árboles grandes con sillas de tronco y sin techo, donde el techo es el cielo. Pero ahí está la palabra. Pueden sacar todo lo que hay en un servicio, pueden sacar toda la liturgia, pueden sacar todo el sistema que nosotros tenemos, pero hay una cosa que nunca puede desaparecer: la palabra de Dios. Podemos algún día quedar sin templo. Puede venir un terremoto y botar todos los edificios, pero eso no va a impedir que la iglesia de Jesucristo siga congregándose mientras tenga su palabra. No importa si hay techo o no hay techo, gloria a Dios por el techo, pero no importa. Lo importante es levantar las manos con la vara que es la palabra del Señor. En tiempos de pruebas, en tiempos de luchas, nuestras manos deben estar levantadas con la vara. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando pruebas? ¿Cuántos de los que están acá están pasando luchas? ¿Cuántos de los que están acá están en medio de un proceso? O sus familiares están en medio de un proceso, ya sea físico, económico, emocional, matrimonial, de trabajo, de lo que sea. ¿Cuántos de nosotros pasamos por procesos y les pedimos a los demás que oren por nosotros? Y nosotros no levantamos las manos y nosotros no levantamos la vara y pensamos que vamos a ganar esa batalla. Nuestras manos deben levantarse siempre con vara, hermano. Nuestras manos siempre deben estar acompañados de lo poco o mucho que sepamos de la palabra, porque no es la cantidad, sino es la práctica, la obediencia. Y algo interesante, allá abajo habían 2 campos de batalla, ¿verdad? Arriba en la montaña, Moisés, Aarón y Hur, y abajo en la llanura, Josué con los soldados dándole y dándole y dándole. Pero el éxito militar de Josué no dependía de su capacidad militar.
Dependía si es que el viejito arriba bajaba la mano. El éxito militar de Josué con sus soldados vigorosos no dependía de cómo se movían ni de su entrenamiento. Y esa constante se repite siempre en el Antiguo Testamento, que Dios les dice, no es por sus fuerzas, sino con mi espíritu, con mi presencia, con mi poder. Y aun cuando a David, el rey David, se le ocurre contar los soldados, contar la fuerza, medirse en capacidad, ¿cuánto puedo yo? Dios lo castiga. Porque nuestras batallas nunca se han tratado de ver qué tan fuertes somos nosotros, sino que se han tratado de ver cuánta comunión hay en una iglesia con Dios, cuánta comunión hay en mi esposo, mi esposa con Dios, cuánta comunión hay en mi hogar con Dios, porque alguien debe tener las manos arriba con la vara de la palabra para que uno siga peleando, otro tiene que estar orando. Para que alguien siga batallando, otro tiene que estar declarando la palabra, pero todos son uno en la batalla. Madre, no te canses de orar por tus hijos. Es una frase muy antigua, pero es verdad. Ora con la palabra del Señor y permite que tu hijo salga a la llanura y el Señor va a honrar tu oración. El viernes les preguntaba a algunos, ¿qué te está quitando la paz a ti? Porque a mí hay cosas que me están quitando la paz, pero solamente se los cuento a los que vienen los viernes. Yo tengo cosas que me quitan la paz. Y algunos de ustedes declararon el viernes que también tienen cosas que le quitan la paz. ¿Cómo nos estamos enfrentando a dar batalla a lo que nos está quitando la paz? Quejándonos, pidiendo solamente que los demás oren. Nosotros no queremos levantar manos con vara, ni siquiera queremos salir al campo de batalla. Nosotros queremos estar viendo fútbol y que alguien esté orando por nosotros, viendo comedias, viendo las noticias, viendo Instagram, viendo videos, que alguien más haga algo por mí. Hay 3 grupos en esta historia que vemos del pueblo judío o israelitas. El primer grupo era de 3 líderes que estaban arriba de la montaña, con brazos en alto y con la vara. El otro grupo era Josué con los hombres que escogió, que estaba peleando. Y el otro grupo era los que no habían sido escogidos, que estaban confiando. No estaban murmurando esta vez. No estaban quejándose contra Moisés, ni contra Aarón, ni contra Dios. Estaban observando, confiando en que Dios les iba a dar la victoria. En ningún versículo dice, y el pueblo estaba en pánico total. No. Cuando vieron a sus líderes con las manos en alto, con la vara en la mano a Moisés, Aarón y Hur sosteniendo sus brazos, y Josué con sus hombres ganando la batalla, el pueblo estaba tranquilito, confiado. Cuando Moisés levantaba las manos, los brazos, con vara en mano, entonces eso reforzaba la fe y todo fluía como Dios había prometido. Conmigo ustedes le harán frente a todos. La victoria una vez más llega a través de la vara de Dios. ¿Y qué es la vara de Dios? La victoria una vez más llega a través de la palabra de Dios, pero estando en los brazos correctos y otros haciendo el rol correcto. Unos pelean, otros van al frente en obediencia, otros se dedican al ministerio quizás más intenso, otros confían, se quedan con el pueblo, pero todos estaban cumpliendo su rol. Y algo muy interesante es que la Biblia jamás dice, escuche esto, la Biblia jamás dice que las manos de Josué se estaban cansando de pelear. Yo no sé a cuántos de nosotros se nos cansan las manos de pelear. Lo que se estaba cansando eran las manos de Moisés, de estar en alto.
O sea, sí puede cansar a un líder estar intercediendo por otros. Sí puede cansar a un líder espiritual estar al frente siempre intercediendo al Señor, tratando de dar esa comunicación, esa bendición. ¿Y quiénes intervienen ahí? Los que están asignados al lado. Amada iglesia Creekside, todos tenemos un rol en el cuerpo de Cristo. Según el teólogo del siglo XVII, Matthew Henry, esto significa que cuanto más espiritual sea nuestra área de servicio, o sea, hay áreas de servicio que son más logísticas, ¿no? Y hay otras que son más espirituales en cuanto al altar, por ejemplo. Cuanto más espiritual sea nuestra área de servicio, mayor es el peligro de flaquear o fracasar. Mayor es el peligro de confiar en mi fuerza humana, como Josué quizás, y olvidarme que la batalla, la victoria que nos da el Señor solamente se gana cuando alguien mantiene los brazos en alto con la vara de la palabra. Josué podría haber mirado a sus soldados y ver cómo vencía. Y decía, y no me canso, no me canso. Tenía 45 años en este momento Josué. Igual que yo. No se cansaba. Y podría haberse mirado y digo, wow, capaz que yo puedo destronar a Moisés porque yo estoy ganando las batallas. Estilo Napoleón, ¿no? Lo voy a destronar después porque estoy matando a todos, estoy bien. Pero Josué miraba que el líder seguía con las manos en alto. Eso era todo lo que necesitaba ver para seguir la orden que se le había dado. Anda a darle batalla. Hay una orden que se le dio a la iglesia contra el pecado. Y esa orden es, anda y dale batalla. Hay una orden que se dio a la iglesia para resistir al diablo. Y dice, anda y resiste obedeciéndote, sometiéndote a Dios. Pero a veces nosotros ignoramos y confundimos los roles. Amada iglesia, ¿cuál es tu rol? Y aquí es algo bien interesante. Es muy triste pensar que mi rol es venir los domingos a sentarme y que me hagan servicio. Es muy triste. Más triste es andar de shopping de iglesia, window shopping le llama, donde yo voy y me siento en otra iglesia, ay qué lindo, y hasta lo celebro. ¿Dónde en el campo de batalla estás tú? ¿Estás arriba con las manos levantadas? ¿Eres un líder? ¿Estás levantando las manos del líder? ¿Eres un apoyo para el líder? ¿Estás dando frente a los amalecitas con los soldados que están al lado tuyo? ¿O simplemente tú estás observando cómo sucede todo? Ninguna batalla se gana con observadores que no están metidos en un rol. Los amalecitas atacaban a todos los que pasaban por las montañas verdes con sus ganados. Era un placer para ellos abusar de ellos, de los pueblos menores. Y mucho pueblo del Señor es abusado porque no están en el rol que Dios los ha llamado. Número 5, el verso 2 y 13 dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. A mí me llama la atención y me quebranta la forma en que actúa Aarón y Hur. Porque cuando vieron que los brazos se caían, Moisés no es el que, hey chiquillo, hay muchas, dijeron, no, hey, agarren este otro brazo, busca la piedra allá. Sino que la iniciativa fue, ¿de quién?
de ellos. No le dijeron, Moisés, échate para atrás, siéntate acá. Sino que fueron a buscar una roca para que Moisés se sentara. Y cada uno se ganó en cada brazo a sostenerlo. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra iniciativa para sostener los brazos de los que están a nuestro lado? Quizás no solamente se puede aplicar esto para un líder siendo pastor, diácono, anciano de una iglesia, sino un hermano que tú lo ves que está cansado, que tú lo ves que los brazos se le están cayendo, que en ese momento tu rol no es de Josué de estar peleando. En ese momento tu rol es buscar una piedra para que descanse y hablarle a otro hermano para sostenerle los brazos, para que de esa manera esa persona siga confiando en el Señor y ejerciendo su llamado. Pero siendo espectadores, nosotros no vamos a ganar las batallas. La enseñanza que sacamos de Aarón y de Hur, de estos dos hombres ayudantes, es que nosotros también necesitamos siempre levantarle las manos a alguien que está a nuestro lado. Principalmente los líderes, por favor, no ataquen a los líderes que están al frente suyo. Lea cómo le iba a los que atacaban a Moisés. No ataque, pero si quizás no son líderes directos, son hermanos. Nuestro rol es mirar a quién se le están cayendo los brazos. Debemos cumplir las responsabilidades del ministerio que se nos asignen. El trabajo de Aarón y de Hur no era mirar a Moisés, sino era ayudarlo en lo que fuera. Estaban para ayudar, estaban para servir. Esa palabra no le gusta a muchos. Servidor. No, es que ya no me gusta más ayudar porque me mantiene al mismo nivel, ¿no? ¿Y qué dice Jesucristo? Que en el reino de Dios el que ayuda es el mayor. El que sirve es el mayor. ¿Qué representa Aarón y Hur? Representa que nosotros debemos mirar al que está al lado y debemos alentarlo, animarlo y sobre todo mantener la oración en alto con la palabra. Mire que a ellos no se les ocurrió, Moisés, por favor, siéntate un poquito, aquí traemos un caldito de pollo, una sopita, traemos, no, toma que necesita fuerza. Después sigue levantando, deja que mueran unos cuartos soldados, pero al ratito te levantas. Duérmete una siesta, Moisés. No, a mantener la oración y la palabra en alto. Mis hermanos, ¿será que Iglesia Creekside o en Iglesia Creekside hemos bajado los brazos? Digo, me puedo equivocar, pero ¿será que hay muchos enfermos hoy en el verano porque nosotros estamos bajando los brazos? Y no hay oración constante, no hay esa palabra que tiene que estar, que consagre, nos acerca a Dios. ¿Será que hay líderes que necesitan que le levanten los brazos? ¿Será que hay diáconos que necesitan que le levanten los brazos ahorita? ¿Será que hay hermanos que trabajan, que sirven en el altar, que coordinan, que abren las puertas, que andan por allá, que han trabajado en la obra y necesitan que alguien le levante los brazos para que haya oración y palabra? No se trata de darles descanso, sino de que no se detenga la oración y que no se detenga la declaración de la palabra de Dios. Esto nos debe llevar a una pregunta muy fácil. ¿Soy un cristiano que ayudo a mis líderes? ¿Sí o no? ¿O vengo a calentar silla? ¿Soy un cristiano que ayudo a mis hermanos? ¿O cada uno anda en su carril? ¿Soy un cristiano que apoyo a mi iglesia? ¿O alguien más lo hará? El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en Hebreos 13:17. Asumiendo, bueno, Hebreo no se sabe quién lo escribió.
obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, el pastor se está promocionando. Bueno, veamos la versión NTV, que cambia la palabra pastor. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Eso está fuerte. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Aquí Pablo, en otras palabras, le está diciendo a la iglesia, su rol, amada iglesia, como Josué, es recibir la palabra y obedecer. Moisés le dijo a Josué, junta a unos hombres que te parezcan que están fuertes, saludables, y hazle frente. Eso fue la orden. En la iglesia, cuando se entrega una palabra, y cuando hablo de palabras, estoy hablando del mensaje, no estamos hablando de que un líder te pida barre allá, eso debería ser por carácter cristiano, pero estamos hablando de palabra. Cuando hay una palabra que viene del Señor, hay más ganancia en que obedezcamos lo que Dios nos está pidiendo. Por eso la primera palabra que nos da el Señor a los que se acercan al Evangelio es, si creen en mí, bautícense. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la palabra del Señor comienza a fluir y nosotros somos los Josués que si queremos obedecemos o si no nos hacemos los de la vista larga. Si su rol es como el de Aarón y de Ur, entonces ¿qué debemos hacer? Sostener los brazos de alguien. ¿Cuál es su rol, mi hermana? ¿Cuál es su rol, mi hermano? Sostener brazos, estar peleando al frente, mantener la oración, la palabra, pero bajo ningún motivo, y amada iglesia, por favor, bajo ningún motivo chismoseen, murmuren o vayan en contra de lo que Dios está haciendo. La palabra que usa Pablo es queja. No provoquen de que alguien se queje de ustedes, de los que están al frente. Nosotros tenemos 9 años con mi esposa trabajando en esta obra. Y hay personas que nos han hecho doler el corazón. Y gracias a Dios no están acá. Pero yo le puedo pedir, ayúdeme a servir a Dios. Levánteme los brazos. Y le puedo decir también, ayudemos a los diáconos a servir a Dios. Levantémosle los brazos. Ayudemos a los hermanos y hermanas que se le pueden estar cayendo los brazos, débiles por los ataques de la vida. Levantémosle los brazos. No los critiquemos por lo débil que son. ¿Se imagina que Aarón hubiera aprovechado esa oportunidad para decir, no, este está muy débil, ahora yo voy a estar a cargo? No, cada uno en su rol. Es muy peligroso tomar un rol que Dios no nos ha dado. La queja, el andar en contra de lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel en algunas partes de la Biblia antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? La queja, la murmuración, la inconformidad llevó a que Dios decidiera destruirlos.
Es como, imagínense que fue tanto la queja de esa iglesia, digamos, que Dios dijo, ya voy a acabar con esa iglesia. Se acabó. Y el líder tuvo que intervenir. Moisés tuvo que pararse frente a Dios y empezar a interceder. No lo hagas, Señor. Mira lo que van a decir. Cómo se van a reír los egipcios. Cómo van a decir. Y al Señor, su corazón de misericordia, de amor, empezó a apaciguarse. Tú me conoces, Moisés. Tú sabes cómo tocarme el corazón. Y perdona a Israel. Pero algunos tuvieron que pagar. La tierra se abrió y se los comió vivo, dice la tierra. Mi hermano, ¿cuál es su rol en la iglesia? ¿Cuál es su rol qué llamado tiene usted? Algunos quizás tienen su llamado en hold, en espera. Algunos quizás ni se han enterado de que su llamado lo tienen al frente, pero todavía no lo han visto. Algunos quizás no saben que se van a casar con ministros o ministras y andan más perdidos que no se diga. Pero Dios te puede sorprender cuando te da a conocer el llamado que tú tienes, ya sea de levantar las manos con la vara, ya sea de sostener brazos, ya sea de ir a pelear al campo de batalla, pero hacer algo para que los amalecitas no se roben ni maten lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren tomar, lo que ellos quieren acabar. Que el león que anda rugiendo, mejor dicho, el que anda como león, porque el único león es el león de la tribu de Judá. Ese que anda como león, alguien tiene que recordarle que ya está vencido. Y eso se hace a través de la obediencia y de la unidad, enfrentando las batallas juntos. Versos 12 y 13 dice, y así Moisés pudo mantenerlos, los brazos, firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Mire qué interesante, mientras unos oran con la vara, otros sostienen los brazos, otros se están matando a filo de espada. Santo. Quiero terminar con 2 detalles de este versículo que acabamos de leer. Uno, la única forma en que Moisés pudo mantener los brazos levantados hasta que se pusiera el sol, o sea, hasta que atardeciera, fue porque hubieron 2 personas que se los mantuvieron en alto. Eso quiere decir que no hay ningún líder que la haga solo. No hay líder que la haga solo. Y número 2, la única razón por la cual Josué pudo derrotar al ejército amalecita es porque era tremendo en la batalla, ¿no? Porque era fuerte y era muy capacitado. La única razón por que Josué con sus hombres derrotaron a Amalecita era porque había alguien orando. Era porque había alguien que tenía la vara en alto. Si esa vara se bajaba, si esos brazos bajaban, no importa qué tan diestros, no importa qué tan preparados, no importa qué tanta destreza, ni artes marciales, ni kung fu, ni jetsu, ni nada, perdían. Cuando nosotros ganamos batallas, mis hermanos, quizás no es porque somos tan chéveres y macanúos, sino es porque alguien estuvo orando por nosotros. Sino porque alguien estuvo recordándole al Señor palabra que Él dijo: Señor, tú dijiste que no nos ibas a dejar huérfanos. Señor, tú dices que eres lento para la ira. Ten misericordia del hermano. Ten misericordia. Hay alguien orando. Y nunca nos enteramos que no fue por nuestra fuerza, sino fue porque alguien mantuvo los brazos en alto, ayudado por otros, con la palabra del Señor siempre en alto. ¿Cuál es tu rol en estos momentos en la iglesia? Yo quisiera que nos tratáramos de identificar. Algunos nos identificamos con el liderazgo. Sí, debemos estar con las manos en alto. Pero no puedo mantener en alto si no hay alguien que me ayude. Y que otro puede decir: bueno, yo soy de los que están ayudando a que se mantengan esos brazos en alto. Otro puede decir: a mí me ha tocado estar en el campo de batalla.
Otro puede decir, yo soy parte del pueblo que confía, que estoy dispuesto a lo que me manden. Si Josué viene y dice, se necesitan más hombres, mándenme 200 más, ahí parto yo. Pero hay otros que quizás están esperando irse con los malecitas, a ver si les va mejor. Y Dios dice que los iba a erradicar de la tierra. No iba a haber memoria de ellos. Nada iba a quedar de los amalecitas. Pongámonos de pie, por favor.